Una vez más, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Qué bueno es encontrarnos, aunque a través de esta plataforma, pues seguir llevando la palabra de Dios, predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Y más es en este tiempo donde las personas celebran. Y desde el domingo estamos escuchando dos preguntas que nosotros tenemos que hacernos cada vez que llega este tiempo. Y más en este 2020, donde hemos visto tanto movimiento en este año, un año de turbulencia, un año de muchas pruebas, de muchas situaciones difíciles. Pero nosotros tenemos la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, por participar de este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Oro a mi Dios, a mi Señor, a mi Rey, para que la palabra que hoy ha puesto en mi espíritu pueda ser y llegar a cada uno de ustedes, así como el Señor la puso en mi corazón. Permítanme decir esto que habíamos oído el domingo. ¿A quién celebramos y cómo vamos a celebrar? ¿Qué celebramos en este tiempo? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Son dos preguntas que debemos hacernos, y si realmente estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo y tú estás preparado para celebrarlo como debería ser, estas preguntas siempre vamos a tenerla presente durante el estudio, y al final pues volveremos a ver si es realmente el nacimiento de Jesucristo como hijo o la victoria de Jesucristo Dios en la cruz. Así que, mis hermanos, permítanme orar, y vamos a, luego de orar, iniciar este pasaje, este tiempo de la palabra de Dios, este recorrido por un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, para aprender algo que el Señor quiere que nosotros atesoremos. A diferencia de lo que sucedió con ellos, atesoremos nosotros las enseñanzas para lo que nos queda por delante. Permítame orar. Padre, oro delante de ti, Señor, en esta tu casa, y te pido, Señor, que sea tu palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que nos permitas, por medio de ella, conocerte más, aprender más de ti, Señor, querer aquello que tú nos quieres dar, el conocimiento que nos da libertad, salvación, como dice tu palabra, la verdad nos hará libres, que tu palabra, Señor, nos redarguya, nos transforme, nos instruya. Y oro, Señor, para que estas palabras puedan llegar a cada persona a través de cada uno de los canales por los cuales se pueda transmitir, compartir, Señor. Oro, mi Dios, para que tú, Señor, entres en cada vida, en cada uno de tus hijos, y por medio de tu Espíritu nos redarguyas y nos exhortes a andar en novedad de vida y en lo que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que el Señor estuvo haciendo durante todo su ministerio es hablar lo que el Señor, el Padre, le había indicado. Dice en Juan, lo vamos a ver en todo el Evangelio de Juan, cuántas veces Jesús le decía: todo lo que oí de mi Padre, eso os digo, eso os mando. Durante los 3 años que Jesús estuvo con sus discípulos, Él estuvo enseñando la palabra de Dios. A la mitad del ministerio, inicia a anunciar la muerte y cómo sería su muerte y de qué manos de quién sería esta muerte y lo que acontecería después. Estas palabras Jesús las fue diciendo a sus discípulos en más de una ocasión. Pero estas palabras los discípulos no atesoraron, no creyeron, no entendieron. Y al tercer día, el momento en que, luego que Jesús había muerto el viernes en la tarde, fue sepultado de manera pronta, no se pudo concluir con la tradicional, el ritual de la preparación del cuerpo. Todas estas cosas lo vemos aquí en la palabra. Esto se detuvo una pausa. Los discípulos se fueron dispersados, como dice, heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar. Y así mismo aconteció. Estos discípulos se fueron,
Pero las mujeres compraron algunas especias para que el primer día de la semana, ellas tomaron una decisión de ir y se preguntaban entre ellas, ¿quién nos moverá la piedra? Porque era muy grande. Y eso era lo que estaban inquietas. ¿Qué pasaba en aquellas personas? Habían dejado de creer en Jesús. Pero una de las cosas más importantes que vamos a ver en este pasaje de Lucas 24, vamos a leer algo, vamos a leer del 1 al 12 primero y luego vamos a centrarnos en un versículo que es el versículo 5. Del 1 al 12, vamos a pedirle a mi hermano Guillermo que lo lea, del 1 al 12 y vamos a ver lo que dice el versículo 5 y ahí continuamos el pasaje. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Y volvemos al punto, versículo 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos habían olvidado que Jesús le había anunciado su muerte, su padecimiento y el tiempo que iba a durar ahí y la resurrección. Estas mujeres habían olvidado, igual que los discípulos, todas estas cosas y habían preparado esas especias, habían comprado esas especias para continuar el ritual, para seguir aquello en que se había quedado inconcluso aquel viernes. Para ellos el mundo había terminado de manera sorpresiva porque el Señor, el Rey, al quien ellos creían como aquel que iba a restaurar a Israel en este tiempo, había muerto. Esto debió haber provocado un dolor en cada uno de los discípulos. Aquellos que habían puesto la esperanza en aquel que caminaba sobre las aguas, que resucitó a Lázaro, que había hecho milagros delante de sus ojos, había muerto. Las palabras de Jesús a sus discípulos había sido olvidada y no las creyeron. Los ángeles habían hablado recordando las mismas palabras que Jesús les había dicho, diciendo: el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día, oiga bien, al tercer día, no solamente iba a morir, sino cómo iba a morir y qué iba a pasar después. Al tercer día, esto había de acontecer. Las mujeres no fueron a ver si Jesús había resucitado, no, iban a encontrarse con el que ellos habían dejado en aquel lugar que estaba muerto. Y los ángeles declararon: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Al que resucitó, al que venció, al que ahora ha cumplido lo que había dicho que había de hacer.
Y yo recuerdo, y la palabra así lo dice, como el Señor se lo dijo a los discípulos: este mandamiento he recibido de mi Padre, que dé mi vida por mis ovejas y la vuelva a tomar. Las palabras de Jesús no pueden ser tomadas y olvidadas y descuidadas. Tienen que ser atesoradas. Y dice la palabra que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si la palabra del Señor no está en nosotros, en nuestro corazón, en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a la realidad que esperamos, pero no vamos a esperar lo que Dios nos había advertido. No vamos a creer a Dios. Y este es el tiempo donde tenemos que creer en Jesucristo, en sus palabras, en sus promesas. Ese es el tiempo donde nuestra realidad tiene que ser vista a la luz de las palabras de Dios. Estas personas habían visto a su Señor crucificado, traspasado, muerto y enterrado. Ellas esperaban encontrarse con eso, pero no se esperaban encontrarse con la verdad de lo que Jesús había dicho. Y miren cómo dice el versículo 8, dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron de las palabras que Jesús había dicho. Y lo precioso de todo este pasaje, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es que Jesús había anunciado que iba a pasar esto. No era de desconocimiento. Dios no va a preparar cosas para nuestro futuro sin antes anunciarnos, decirnos, prepararnos. Y una de las cosas que yo estuve conversando con algunos hermanos en estos días es la pregunta constante: ¿estamos preparados? Como iglesia, tú y yo estamos preparados para lo que ha de acontecer. No estábamos preparados para este 2020. En diciembre del 2019 todos nos deseamos un próspero 2020. Ahora quisiéramos decir: ojalá nunca hubiese llegado el 2020. Hubiésemos querido borrar y hemos querido decir, hemos dicho que el 2020 debería ser borrado. Incluso los que estamos preparando presupuestos, análisis de ventas, decimos: borremos, olvidemos el 2020. Pero el 2020 pasó. El viernes en que Jesús murió, pasó. La verdad de que Jesús muriera era necesario. Jesús dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y si no fuese así, no hubiese la restauración, la victoria que hoy tú y yo, por la cual tú y yo somos salvos. Mateo 28, versículos 7 al 8, los ángeles le dijeron: id pronto y decid a los discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos, y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Él está diciendo, los ángeles le dijeron a las mujeres: vayan y den las buenas nuevas de que el Jesús ha resucitado. Vayan y díganle a sus hermanos, vayan, corran, díganselo. Díganle a sus hermanos que este Jesús que padeció, murió, fue traspasado, orado, en las manos, en los pies, colocada la corona de espinas, ha resucitado, no está aquí en la tumba donde ustedes lo habían dejado. Pero ellas llegaron, les contaron a los 11 y a los que estaban allí. ¿Y qué pasó? Algo muy extraordinario. Los hombres que estaban allí dijeron estas palabras, versículo 11, y a ellos estas palabras les parecieron disparates y no las creyeron. Wow. ¿Cuán incrédulo podemos nosotros ser a las palabras de Dios? ¿Quiénes le dijeron a estas mujeres: vayan y díganle? Vayan y díganle a sus hermanos. Y no solo esto. Fueron los ángeles. Pero dice la palabra que Jesús se encuentra con María Magdalena.
Mateo 28, versículos 9 y 10 dice: he aquí Jesús le salió al encuentro a María Magdalena, que al parecer las mujeres, era un grupito de mujeres, algunas entraron, ella se quedó ahí atormentada, no escuchó el mensaje de los ángeles, pero ahí esta mujer se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, versículo 10, Mateo 28, versículo 10, dice: Jesús le dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. El mensaje que los ángeles les dan a las mujeres es el mismo mensaje que el mismo Jesús le dice a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos que me verán en Galilea, que me esperen ahí. Pero los discípulos no creyeron estas palabras, creían que eran disparates, que eran tonterías que ellas estaban diciendo. Pero Pedro y Juan salen corriendo. Y dice la palabra que Pedro se quedó, Juan se quedó ahí, y Pedro entró y vio y se maravillaron de estas cosas. Y volvieron. Y miren qué cosa tan preciosa. De verdad que nosotros no podemos dejar de sorprendernos, porque la condición de estos hombres, dice Guille, por favor, búscate Marcos 16, versículo 10. Y miren la condición en que estaban los discípulos cuando ellas llegaron a darle el anuncio. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Lamentándose y llorando. Están compungidos, tristes, están abatidos, están sin esperanza, estaban simplemente, no sé ni siquiera la palabra que pudiéramos decir, su Señor había muerto. Y vienen estas mujeres y le dicen: hemos escuchado que Él resucitó, la tumba está vacía, 2 ángeles nos lo dijeron. Y luego escuchar a María Magdalena decir: Él se me apareció y me lo dijo. Y ellos considerar esto como disparate. Es decir, el dolor, las circunstancias que ellos estaban viviendo, enceguecieron a estos hombres, endurecieron el corazón y no pudieron escuchar la voz de esperanza, la voz de victoria, la voz de que verdaderamente Jesús ha resucitado como Él lo había dicho. Hermanos, y ahora pongo un paréntesis, abro comillas y digo: hermanos, usted y yo estamos quizá igual. Oímos las buenas nuevas de Dios en este tiempo y nuestra circunstancia nos dice: esos son disparates, no lo voy a creer. Cuidado con el corazón endurecido. La palabra dice: si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón como en Masada. No endurezcas tu corazón al escuchar la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón al escuchar lo que Dios quiere decirte a tu vida, a tu corazón en el día de hoy. Dios quiere tocar de tal manera que le creas a lo que Él ha anunciado que ha de acontecer. Es necesario que pasen todas estas cosas. Guerras, rumores de guerra, terremotos, señales en los cielos, muchas cosas. Pero es necesario. Yo no vengo a traerte malas noticias, ya la mala noticia tú la tienes todos los días. Yo te vengo a traer las buenas nuevas de Jesucristo, que Él dijo: voy a morir en manos de pecadores y voy a resucitar. Y resucitó, venció la muerte. Y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y su sangre nos ha limpiado de pecado. Hermanos, hermanas, es tan precioso lo de nuestro Señor. En Juan 14, versículo del 1 al 7, le dijo: no se turbe vuestro corazón. Oiga, no se turbe. Año de turbulencia. ¿Cómo no se va a turbar nuestro corazón en un año de turbulencia? Pero Jesús les sabía que los discípulos iban a pasar por momentos de turbulencia, de prueba, de dolor. Y Él le dijo, antes de que pasara: no se turbe vuestro corazón. Y mira lo que dice lo siguiente, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar lugar para vosotros. Jesús en el versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por Él. Antes de que las cosas pasaran, Jesús lo dijo. Versículo 3 del mismo 14 dice, si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Me voy y vuelvo. Jesús está diciendo, no se turbe. Hermanos, es un año de turbulencia y el Señor está diciendo, ten paz, no se turbe tu corazón. Y tú dirás, Pablo, pero es que ha sido duro. Sí. Muy difícil, sí. Hemos tenido pérdidas, sí. Esperad pacientemente en Dios. Él tiene propósito más allá de nuestro entendimiento. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, no en esta tierra, sino en el cielo. Es el momento de nosotros preguntarnos, ¿estamos preparados? No para celebrar, no para ver a quién celebramos, sino estamos preparados para nuestro encuentro con el Señor, estamos preparados para lo que ha de venir, está preparado nuestro corazón. Si tú le preguntabas a Pedro, dice, yo voy contigo hasta la muerte, pero ahí el Señor le dijo, cuidado, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No es en nuestra fuerza, no es en lo que nosotros creemos, sino en su palabra, en su propósito, en su obra, en lo que Él quiere que tú y yo estemos. Es aquí que el Señor nos quiere. Jesús estuvo anunciando a sus discípulos para prepararlos, pero ellos no estuvieron preparados para ese momento de tribulación. Ellos no estaban preparados para ese momento y no porque el maestro no lo preparó bien. Oiga, no es el problema no era el maestro. El problema es cuando nosotros le hacemos más caso a nuestras emociones, a nuestro corazón y a nuestra realidad. La realidad es, pero Jesús está por encima de toda realidad, porque Él es el Dios que sustenta todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas, por Él subsisten y en Él permanecen. Creed en Dios, creed también en mí. Eso debe traernos una esperanza de que nuestro corazón no se turbe en momentos de angustia. Pues alabanza dice, en el día de angustia, en Él esperaré. En el día de necesidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, yo esperaré en el Señor. Y dice la palabra que el que espera y confía en el Señor no será avergonzado. No será avergonzado. Miren, y vamos a ver qué pasó con algunos de los que estaban aquí, escucharon estas mujeres. Lucas 24, versículos 13 en adelante, es aquí, en aquel mismo día, oiga, el primer día de la semana, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, para que no le reconocieran. Y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste.
Recordemos lo que habíamos leído, estaban desconsolados. Su semblante estaba triste. Respondió uno de ellos llamado Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabes las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue, oiga cómo la realidad cambió lo que ellos conocían de Jesús. Salió lo que verdaderamente estaba en ellos. Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. No era el Señor, no era el Rey, no era el Salvador, era un profeta. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero, oiga aquí, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día de que todas estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres que de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, no lo hallaron su cuerpo y vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Ellos escucharon las buenas nuevas anunciadas por las hermanas que estaban en aquel lugar y no les creyeron. No creyeron. Y ellos están diciendo: este es el tercer día de lo que había acontecido y pasaron muertes por los principales y todas estas cosas, todo esto. Y no les creyeron. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres lo habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las cosas que los profetas han dicho. Jesús amonesta a estos hombres diciéndoles: ustedes son insensatos, son tardos de corazón. ¿Qué pasó? Él se lo había anunciado, pero el Jesús le dice claramente, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria. Y comenzó por Moisés. Y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea que iban e hizo como que iba a ir más. Y ellos instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo. Y el día ya se ha declinado. Y entonces entró, se quedó con ellos y sucedió que al sentarse a la mesa tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio, y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Hermanos, no creyeron, insensatos, tardos de corazón. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en el día de hoy? Hermano, tú y yo tenemos que evaluar nuestra condición. ¿Estamos preparados, estamos listos para lo que ha de acontecer, lo cual ya Dios a través de su palabra nos ha anunciado? ¿O todavía estamos escuchando las buenas nuevas con la incredulidad con que estos hombres escucharon las buenas nuevas de que Jesús había resucitado? Es tu realidad tan fuerte que no puedes escuchar y ver estas palabras como disparates, como cosas que no van a acontecer ahora. Y como decía el apóstol Pedro, que decían muchos: es que esto es desde siempre, lo han dicho, y se tarda en su venida, como algunos creen que es tardanza. Pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ya no tarda nuestro Señor.
Nuestro Señor está ahí a punto de manifestarse. Pero antes de que aparezca, antes de que se manifiesten, han de aparecer algunas cosas y acontecer algunas cosas, las cuales tú y yo ya estamos viviendo. Tú y yo estamos viendo cómo las cosas descritas en su palabra están aconteciendo. Ahora hay una actitud que debemos de tener. ¿Creemos o no creemos? ¿Creeremos o no creeremos? Jesús en Juan 13:19 dice: os digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Creáis que yo soy. Oigo muchas personas diciéndome: Pablo, sí, es verdad, estamos viviendo los últimos tiempos, pero ¿lo creemos? ¿O es que todavía no estamos confiados en que realmente las palabras descritas en la Biblia son real? Hermanos, miren, han de acontecer muchas cosas, pero las buenas nuevas es que Jesús nos ha dicho todo antes de que acontezca. Hemos visto cómo se lo dijo a sus discípulos y cómo ellos en medio de esta situación no creyeron, pero cuando Jesús se le manifestó, le dijo a uno de ellos: por cuanto me has visto has creído. Bienaventurado aquel que sin ver ha creído. ¿Creer qué? Creer la palabra de Dios. Ese es el momento de que nosotros pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en aquellas palabras que son inmutables. Dice la palabra: todo pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra está sustentada en el verbo que es Dios, en Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de esperanza. Él es nuestro Redentor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ahora te voy a decir algo. ¿Qué celebras y cómo lo celebras? ¿A quién celebras? No vamos a celebrar el pesebre, al niño del pesebre, al crucificado. No, vamos a celebrar al resucitado, al que vive, al que venció, al que no está entre los muertos, aquel que cumplió sus palabras y que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí en favor nuestro, en favor de nosotros como iglesia, haciendo clara memoria constante de la redención que Él ha hecho y de haber pagado todo nuestra redención con su sangre delante del Padre. Eso es lo que vamos a celebrar. Eso es lo que tenemos que anunciarle a nuestros familiares, a nuestros amigos. Realmente en tiempo de tribulación, de momentos de angustia, hay esperanza y se llama Jesucristo. Es nuestro Señor, es nuestro Rey y Él vive por los siglos de los siglos y va a volver. Y volverá por su iglesia y nos levantará y nos tomará para Él y seremos de su boda. Y nos ha invitado a una boda grande, preciosa, poderosa en el cielo. Te invito, mi hermano, mi hermana, a todos los que nos oyen hoy. Reflexiona. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees en sus promesas? Y si crees, como le dijo Jesús a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Yo te bendigo, mi hermano, en este día. Quiero darte gracias por escuchar las buenas nuevas. No veas esto como disparates, no veas esto como lo que pudieras pensar. Ve esto como la palabra de Dios diciéndote: Él resucitó y venció la muerte por ti, por mí. Y lleva estas buenas nuevas en estos días
de que hay esperanza, de que Jesucristo está en su trono y que habita en nosotros y quiere vivir en ti. Si quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, te invito a que cierres tus ojos si no lo conoces. Y si le conoces y quieres reconciliarte con Él, también invito a que cierres tus ojos. Y si quieres invitar a otros para que lo conozcan, haz que hagan esta oración, pero sin antes reconocer quiénes somos delante de Él y que le necesitamos. Cierra tus ojos. Señor, quiero escuchar tu voz. Hoy, como dice tu palabra, si oímos el toque tuyo en nuestro corazón, como dice Apocalipsis, tú estás tocando a nuestras puertas. Si oímos y abrimos, tú entras y cenas con nosotros. Queremos ahora oír ese toque. Queremos que seas tú el que cenes con nosotros, no solo un día, sino todos los días, hasta nuestro encuentro contigo. Quiero pedirte, Señor, que a cada persona que esté viendo este programa hoy y no te conoce, puedan ahora abrir su corazón y hacer esta oración junto conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Quiero recibirte como Señor, como Rey y como Salvador de mi vida. Te acepto en mi corazón. Quiero que habites en mí, que cambies mi lamento en danza y mi tristeza en alegría. Ha sido un año difícil, pero yo en ti confío. Te recibo hoy como mi Señor, como mi Rey. Amén. Y si quieres reconciliar con aquel, bien te digo, ora esto. Señor, muchas veces me he alejado de ti y hoy necesito volver a tu casa. He pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme, Señor. Recíbeme una vez más. Hoy te necesito. No quiero que empiece otro año sin ti, sino quiero vivir contigo y en ti. En el nombre de Jesús, recíbeme en tu casa nuevamente, Señor. Amén. A todo que nos oye, nos ve, les bendigo en Cristo Jesús. Desde aquí, desde la casa de nuestro Señor, Guillermo, Dayana, Carlos y un humilde servidor, les damos la mayor bendición en Jesucristo y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.